por acomodar lo que queda del resto del curso para que podamos llegar a ver un poco la parte de filtros activos, que es lo interesante para poder hacer práctico. Entonces, por eso, les he subido, hay un par de apuntitos, uno en particular es con el desarrollo de la presentación de la aproximación de Butterworth. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción en el tema. Ellos le ponen por acá, a ver, vamos por acá, un poquito, compartir pantalla, compartir. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, profe, ahí sí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito primero como de introducción para que vean dónde estamos parados. Ahora ustedes han terminado de ver prácticamente todo lo que tiene que ver con las partes de filtros pasivos, de K constante, M derivados y el filtro compuesto. En la teoría moderna de filtros no se basa justamente en los filtros que hemos estado viendo hasta ahora, porque esos son particularmente en el caso del desarrollo de impedancia característica, desde el punto de vista de los cuadripolos. En la teoría moderna de filtros, si vemos la próxima diapositiva, fíjense, se basa en encontrar una red que está cargada con una impedancia del ohm. Fíjense que esto, para hacer más fácil el desarrollo, estamos suponiendo que esto está siendo excitado, esa sección pasabajo normalizada, que opera una frecuencia de corte de 1 radián por segundo. Eso está, como ya hemos visto, la parte de normalización. Se supone que está excitado con un generador de tensión ideal. ¿Está? ¿Por qué eso? Porque si tenemos que considerar la impedancia del generador, el desarrollo de la fórmula se vuelve bastante más complicado, digamos, y no vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense que acá, como está presentado, la idea es obtener una red que cumplimente esa especificación. Si ustedes lo ven acá como función de transferencia, o lo podemos ver como, ¿cómo se llama la otra función? De atenuación. ¿Está? Y se supone que si esto funcionara como un filtro ideal, como ven la característica acá, a partir de la frecuencia de corte, cualquier frecuencia que sea mayor que la frecuencia de corte sería rechazada en forma infinita, y en la banda pasante la atenuación sería nula. ¿Está? Bien. Pero la realidad es que no podemos tener ese filtro ideal. Por lo tanto, Profe, se tiene que una definir... consulta más conceptual. ¿Cómo Una no? atenuación positiva. Sí. ¿Significa que la tensión de entrada es menor que la tensión de salida? Bueno, lo que pasa es que eso depende. Si usted lo está viendo a como función de transferencia o como función de atenuación. Una es la inversa de la otra. Si usted lo ve como Exactamente. función de... Si yo le hablo de función de transferencia, le hablo de ganancias, ¿verdad? Pero si le hablo de Claro. función de atenuación, estaría hablando justamente de la atenuación. Tuvimos una discusión con el parcial por un tema de signos, pero bueno, no quiero sacar esa duda. Bueno. ¿Pero le quedó claro eso o no? No, son las dos opiniones contrapuestas. Yo estoy
del lado de los que dicen que una atenuación positiva significa que tengo yo a la salida una tensión menor que la entrada, pero en el parcial se consideró al revés. O sea, pedía una atenuación y la atenuación era negativa. La respuesta correcta en el parcial. Bien, bueno, pero para que quede claro, si usted tiene como función de transferencia, tensión, en el caso de que fuera de tensión, por ejemplo, B0 sobre Bin, si usted dice 10 dB, quiere decir que está ganando. Y si dice menos 5 dB, está atenuando. Y si dice 0 dB, no gana ni atenúa. ¿Está? Sí, Ahora, sí. si es como función de atenuación, es al revés. Es al revés. Es Bin sobre Bout. Claro. Entonces ahí cambia el signo. Bien. Bueno, justamente como los filtros que nosotros vamos a implementar no son ideales, aparece lo que se llama la banda de transición. Por lo tanto, además de omega P, que sería la de corte del filtro, tenemos omega S, para poder dar la otra especificación, de dónde empieza, digamos, hasta dónde llega la banda de paso y hasta dónde se desearía que empiece la banda de rechazo, o que a partir de esa omega S, el stop band, exista una cierta mínima de atenuación por alguna especificación de la plantilla del filtro. Vamos ahí. Bueno. La cuestión ahora sería poder definir alguna función matemática, ¿cierto? Como por ejemplo, este que ven acá que está en verde, que sería la función de aproximación que cumplimentaría la especificación de esta plantilla, porque fíjense que pasaría justo en la banda pasante a omega P la atenuación máxima que se permitiría en la banda de paso, y después dentro de la banda de rechazo a partir de omega S, la atenuación mínima que se pediría en esa banda rechazada. En realidad, fíjense que, ¿cómo se llama? Ah, perdón, estaba viendo recién acá ahora Don Bozano, recién me aparece el chat. Bueno, aclaro de nuevo la cuestión de si la atenuación es negativa o positiva. Si la función es de transferencia a la que uno hace referencia, B0 sobre Bin, de B positivo es ganancia y de B negativo atenuación. En cambio, si la función es de atenuación es al revés, Bin sobre B0, si es positiva atenuación, si es negativa es ganancia. ¿Está? Lo aclaro por lo menos porque acabo de recibir el chat nuevamente. Bueno, sigamos con él. Entonces, la cuestión acá es poder encontrar una función matemática de aproximación que satisfaga esta condición de la plantilla de filtro o de especificación de esta plantilla. Acá podría ser cualquier cosa, a lo mejor podría venir la función matemática, hacer unas vueltitas acá, no sé qué, venir por acá, alguna oscilación y después pasa por acá y cumplimentaría de última la especificación de la plantilla. ¿Está? Entonces, en función de este estudio, que son las teorías de la aproximación, las más comunes que se suelen emplear son la de Butterworth, la de Chebyshev, la de Cauer y la de Bessel. Esta, como dice ahí, son de alguna manera las más usuales, pero hay muchas otras que han aparecido. Por ejemplo, cuando tienen que hacer algún tipo, en las comunicaciones digitales, algún tipo de modulación en particular que podría ser esa UPSK, hay otras aproximaciones de filtro para tratar esa señal que está modulada de esa forma, que tiene sus beneficios. Entonces, ya la estudiaron, la verán en alguna aplicación, que para hacer un filtro para ese tipo de modulación digital, cuando se quiera procesar la señal a través de un filtro, se necesita limpiarla, se utiliza otro tipo de aproximación. Está Cauer 2, Elíptica 2 y hay otra de Legendre creo que es también. Bueno. En particular ahora vamos a ver la de Butterworth y dónde viene todo esto
de la plantilla de especificación y la función de aproximación. Bien. Recién. Para hacer el estudio esto de las aproximaciones, se parte de la famosa ecuación de Feld-Kettler, que propone, fíjense que acá está como función de atenuación, no de transferencia. Esta se llama, digamos, esta relación la llama h de j omega, módulo, y dice que va a ser igual a una función 1 más k de j omega al cuadrado. Que esta k de j omega en realidad es una función racional, o sea, es un cociente de polinomios. ¿Y cuál es la idea de esta ecuación? Como esto está como función de atenuación, se supone que para las bandas de paso, digamos, o sea, para las frecuencias de interés que no sean afectadas, esta función, que se llama función característica, debería tender a 0. En cambio, para las frecuencias que yo quiero rechazar o indeseables, fuera de la banda de paso, esto debería tender a infinito. ¿Está? Entonces la cuestión acá, como estamos viendo, es proponer o encontrar alguna función característica para proponer como aproximación. Bien. ¿Por qué la de Butterworth? ¿Y por qué la de Chebyshев y los otros nombres? Generalmente se trata de utilizar funciones polinómicas cuyo comportamiento ya se haya estudiado y sea bien conocido. Entonces, de esa manera es mucho más fácil ya manipularla, esa aproximación matemática. Para este caso particular, fíjense que Butterworth propone un polinomio de la forma epsilon S sobre P a la N, donde epsilon es el error en la banda de paso en realidad, y siempre es mayor que 0. Si reemplazamos esta función en la anterior, o sea, en la de acá, en la ecuación característica de Feld-Kettler, fíjense cómo queda. Bien. Entonces, ¿qué debería cumplimentar esta función? Si yo la escribo en módulo directamente en db, fíjense que esto me va a quedar, una vez de simplificar el 20 logaritmo del módulo, me quedaría de esta forma la expresión. Y si se acuerdan, viendo acá esto, la plantilla de especificación, se debería que cumplir que esa función, cuando esté evaluada en omega p, sea ¿cuánto? El valor, la máxima atenuación permitida en la banda de paso. Y para omega s, como mínimo la atenuación en la banda de rechazo. El orden del filtro, profe, va a depender de qué tan junta estén la frecuencia, qué tan chica sea la banda de transición. Vamos, no, que no le termine de escuchar la pregunta completa. El orden del filtro va a depender de qué tan próximas estén, o sea, qué tan pequeña sea Obviamente, de la banda de transición. cuando la banda de transición sea más angosta, más chica, es decir, que omega p se tiende a acercar a omega s, va a incrementarse el orden del filtro. Entonces, como le decía, acá se tiene que cumplir que omega p, la atenuación máxima, por lo tanto, de acá puedo despejar el valor de epsilon. ¿Tá? Y por otro lado, fíjense que si yo evalúo la expresión para omega s, ya conozco cuánto vale el epsilon, de acá, como esto tiene que ser igual a la atenuación mínima en la banda de rechazo, puedo despejar el n. Obviamente, como estábamos hablando recién, fíjense que acá en el denominador, este logaritmo de omega s sobre omega p al cuadrado, ¿qué es lo que pasaría acá si omega s y omega p son iguales a 0? Son iguales a 1, son iguales las dos, esto sería igual a 1. Por lo tanto, me quedaría esto que infinito. El orden sería infinito, Claro. tendería infinito. Sería el filtro ideal en ese caso. Exactamente. Ahí se ve el comportamiento. Bien. Esto ya se van a acostumbrar
a todo lo que es la parte de normalización. Por una cuestión, digamos, para manipular las expresiones y sea más práctico, fíjense que yo puedo normalizar respecto al epsilon y a omega p. Entonces podría obtener mi función de aproximación normalizada. Por eso yo le llamo acá la cambio de omega a omega mayúscula, digamos, para la función normalizada. Al estar normalizada, fíjense que todas las funciones de aproximación van a cruzar para omega 1, que sería de un RPS normalizado, cortan justo en 3 dB. Eso se ve fácil porque si hacemos que omega tienda a un valor mucho más grande que la omega normalizada, prácticamente esto es despreciable el 1, entonces me queda 20 por n el logaritmo de omega normalizada. Y acá se ven las curvitas para cada caso. Bien. Fíjense cómo queda. Haciendo un zoom, digamos, en la banda de paso. Acá, por ejemplo, 1, 2, 5. A medida que aumenta el orden, tiende a hacerse más abrupta acá la transición. Bien. Por otro lado, la característica principal que tiene la aproximación de Butterworth es que es máximamente plana. Y eso se demuestra si se desarrolla como una serie binomial, el 1 más omega normalizado a los 2n a la 1 medio. Fíjense que todas las derivadas de orden 2 a la n menos 1 para omega normalizado igual a 0 es 0. Entonces esta característica particular que tiene la aproximación de Butterworth justamente es que en la banda de transición la variación es muy suave, digamos. Vamos a ver después cómo queda la característica. Y a partir de esta función que estamos proponiendo, fíjense que esta es una cuestión matemática, es como para mostrarles de dónde viene, si no tener que repasar todo lo que es la parte de variable compleja. La función, esa de aproximación que estamos utilizando, como es la forma del módulo al cuadrado, como una función racional y continua en el campo complejo, se puede escribir como h de s por h de menos s, donde acá s, como estamos, fíjense que estamos poniendo acá una s mayúscula para indicar que esto está normalizado. Por eso acá es el sigma mayúscula más j omega mayúscula. Reemplazando la función de aproximación, fíjense cómo queda. Acá hacemos una pequeña triquiñuela para meter el j. Y de acá, ¿qué me va a quedar? Que yo tengo que resolver en función de n esta ecuación. La solución de esta es encontrar las raíces, que sería expresión, haciendo valer acá de 0, 1 a 2 a la n menos 1. De esa manera yo podría obtener las raíces y con las raíces puedo obtener o construir el polinomio de aproximación que estoy buscando en función del n. Obviamente, como estoy trabajando con una función h de s y h de menos s, en realidad voy a tener a pares de raíces conjugadas, donde uno va a tener parte real positiva y una parte real negativa. Entonces tenemos que utilizar la del semiplano izquierdo para que la función de transferencia sea estable. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Voy muy rápido. Bueno. Avancen un poco. Si aplicamos esta formulita para los diferentes n, vamos a obtener la famosa tablita de los polinomios de Butterworth normalizados. Eso está en cualquier libro que filtros modernos, tienen a mano. Bien. Y otra característica que tiene
es que las raíces están distribuidas en forma simétrica respecto a un círculo. A ver, acá tengo, por ejemplo, para N2, N3, N4. Obviamente nosotros tomaremos la que están desde mi plano izquierdo, como les decía, para que el sistema sea estable. Bueno. Vamos con un ejemplillo práctico. Supongamos que tenemos esta plantilla de especificación. Queremos omega P 100 radianes por segundo, atenuación máxima 1 dB, omega stop band 450 radianes por segundo, atenuación mínima la banda de rechazo 30 dB y esto está cargado con 10 ohms. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar el polinomio de Butterworth que complemente esta plantilla de especificación. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vamos y calculamos el épsilon. Una vez que calculamos el épsilon, vamos con la formulita del n y podemos encontrar el grado del polinomio que necesitamos. Obviamente, siempre va a tener que ser el inmediato superior para que me dé un número entero, ¿no es cierto? Acá en este caso me da 2,74, bueno, será n igual a 3. De acuerdo a cómo da el n, habría que evaluar la solución, porque siempre cuando empiezo a aumentar el orden, significa más componentes. Pero, por ejemplo, si a lo mejor acá me hubiera dado 2,4, por decir un número, un poquito más grande que 2, y bueno, podría evaluar a lo mejor, compararlo a uno de grado 2 con uno de grado 3, a ver funcionalmente cómo me queda implementado y cómo se comporta la respuesta en frecuencia. Y a lo mejor en una de esas, con uno de grado 2, lo soluciono a las características del filtro que necesito, y bueno, si no, iré al grado 3. ¿Ah? Bueno, por otro lado, fíjense que este práctico... Profe, pero con el de grado 2 no se cumpliría la atenuación mínima, ¿verdad? Y bueno, pero a eso es lo que voy. Seguramente que no lo voy a cumplimentar, ¿no es cierto? Pero supongamos que la atenuación mínima, acá me decía cuánto que tenía que ser, pedía que era a mí, no, 30 dB. 30 dB. Supongamos que en vez de 30 dB con la de grado 2 consigo, no sé, 27 dB. Entonces, bueno, habría que analizar esa pequeña diferencia. No se olviden nunca, como les digo por ahí, que más allá por ahí uno cuando estudia tiende, sobre todo en ingeniería, a ver el punto de vista de la excelencia del diseño, llamémoslo así. ¿Está? Pero todo depende también en quién se trabaje, porque la excelencia del diseño, si usted está haciendo un filtro para, qué sé yo, por decir, un autito a control remoto, un juguete, que se piensa producir 100.000 unidades para vender para Navidad, es una cosa. Ahora, si es para un receptor de un equipo de comunicación para hacer algún tipo de ensayo en particular, y bueno, eso es otra cosa. No sé si entienden a dónde quiero llegar. Hay que ver dónde está parado uno. Claro, claro, es perfectamente entendible. Es lo que Depende de la necesita, explicación que digamos. vamos a dar. Porque si va a producir 100.000 autitos control remoto, y bueno, el costo, por más que en cantidad, seguramente le interesará muchísimo maximizar la ganancia. Y sobre todo porque puede impactar, creo que como le comentaba alguna vez, a más componentes, aumenta el tamaño del PCB, el PCB más grande a lo mejor necesita más tornillos para fijarlo al autito, qué sé yo, necesita que el autito sea más grande para que le entre la placa, bueno, puede impactar un montón de cosas, digamos que por ahí, cuando uno no tiene un poco de experiencia, las pierde de vista, digamos. Pero son cosas iguales o más importantes en el diseño. No parece, pero... Bien. Por eso le digo que hay que poder pensar en las condiciones de contorno donde está parado uno para hacer las cosas. Bueno.
como hablábamos recién, vienen muchísimas curvas o abacos normalizados, por eso también es muy cómodo normalizar y trabajar con esos abacos o curvas, por ahí para hacer más rápido todavía, inclusive o más práctico el diseño. Fíjense que si yo normalizo con los valores que obtuve del n, el epsilon y la relación omega s y omega p, tengo acá que el omega s normalizado, la top band, es 3,59, prácticamente 3,6. Yo con ese valor puedo ir acá a las curvas normalizadas de Butterworth, por ejemplo, tengo esta acá de 1 a 5, me vengo acá 3,6 y fíjense que para que tenga 30 dB, bueno, obviamente me tengo que ir a la superior, o sea, al grado 3, que es la que tengo acá. ¿Está? Ahí podría ver gráficamente, haber encontrado el N que necesito. Bueno. Entonces, ¿qué haremos acá? Vamos a la tabla con el N3, buscamos cuál es el polinomio que corresponde y fíjense que si un filtro pasa abajo, seguramente va a tener una estructura de este tipo, por ejemplo, una factible. ¿Está? Si ustedes toman el trabajo de calcular la función de transferencia de esta red en T, les va a quedar de esa manera. Y fíjense que una forma acá de verlo es por igualación de coeficientes. Yo veo cómo me queda acá la expresión del polinomio normalizado. Dos tendría que ser igual a esto, 2 es igual a esto otro, 1 igual a R1 acá. Bueno, seguramente para hacer esto me convendría seguramente sacar factor común C1, L1, R2. Si hago eso, fíjense que obtendríamos estos valores que les puse ahí. Pero eso es normalizado, por lo que yo debería agarrar y reemplazar la S mayúscula normalizada porque S por epsilon a la 1 sobre N sobre omega P, que es esto que está acá. Si yo reemplazo y acomodo los términos, me va a quedar esto. Entonces, de acá, ¿qué voy a necesitar hacer? Desnormalizar para poder obtener los valores de los componentes a la frecuencia de trabajo del filtro y a la resistencia de carga, que en el caso eran 10 ohms. ¿Me siguen hasta ahí? Puedo mostrar. Sí, Acá la simulación. Fíjense que ahí está la simulación en PSPy. Acuérdense que el PSPy, como siempre, es en Hz, el barrio en frecuencia. Podemos, les muestro si quieren. Podría abrir. Acá tenía. No, lo tenemos por acá. Que este que está acá dibujado. Hacemos la simulación.
Y por acá tendremos. Prácticamente. Fíjense que la especificación acá era que la frecuencia de corte, yo quería tener una atenuación máxima de 1 dB. Si lo ven ahí, está en 15,9 Hz. Bien. Bueno, ¿qué más? Fíjense también que si yo pongo acá un marcador, eh, vamos a ver esto. ¿Qué fase debería haber en la frecuencia de corte? Acuérdense que teníamos un dB. ¿Serían 135 grados, profe? ¿45 por 3? La frecuencia de corte. Debería. A ver, que le quiero mostrar. Estoy poniendo al revés. Bueno, esto debería ser en 15. Fíjense que en la aproximación de Butterworth, cuando el epsilon es 1 para el caso en que la atenuación máxima, la banda de paso es 3 dB. Por eso, cuando la atenuación máxima es menor de 3 dB, por ejemplo, en este caso que es 1 dB, el epsilon ese, a no ser 1, me da un número, cuando le elevo a la 1 sobre n, que hace que la frecuencia de corte me quede como desplazada. Si yo miro acá esta función de transferencia, a ver cómo les muestro esto. Vamos a ver. Yo necesitaría verla acá, digamos. La suma, ¿cómo podremos? Claro, la atenuación que me produce la frecuencia de corte, tanto el polinomio de grado 2 como el de grado 1, ¿no es cierto? Si yo lo veo cuando esto valga 3 dB, el de grado 2, me quedaría en una frecuencia que sería más arriba que la que yo tengo acá, que yo pedía 100 RPS, creo que era. Sí, la de corte era 100 RPS. Si yo lo veo a qué frecuencia de 3 dB equivaldría esa misma función de transferencia que estoy viendo con ese mismo polinomio, me quedaría más arriba. Mire. Cerré. Yo veo acá. Quiero mostrar esto. Voy a sacar esta.
Yo veo acá para que me dé a dónde me da 3 dB. Más o menos por acá. Fíjense que los 3 dB me estaría dando prácticamente en 19, casi en 20 Hz. Y yo lo quería en 15,6, 15,7 Hz. ¿Tá? Por eso cuando la atenuación máxima en la banda de paso es menor que 3 dB, me daría como un polinomio que daría una frecuencia de corte de 3 dB que está más arriba, para que a una frecuencia menor la atenuación sea más chica. Eso es lo que hace el epsilon ese. Bien. Cerrame un cacho esto. Bien. Déjame un segundo que busco otra cosa. Por acá. ¿Dónde tenía esto? ¿Qué pasó? Vamos a verte. Bueno. Fíjense lo siguiente, por ejemplo, si quisiera hacer ahora un filtro pasa alto que tenga la siguiente especificación. Por ejemplo, a máximo 3 dB en la banda de paso, atenuación mínima 15 dB, omega P a partir de 1000 RPS, omega S 500 RPS y está con una RL de 600 ohms. Seguimos por el momento con un filtro pasivo. ¿Está? Bien. Esto es lo que yo le decía la otra vez que le hablaba algo del filtro. El procedimiento estándar, ¿cierto?, es transformar los requerimientos a un filtro prototipo pasabajo normalizado y ahí determinar el orden. De ahí vamos a la función de transferencia, el polinomio normalizado que me dé el cálculo, y ahí ¿qué hago? La transformación en frecuencia. ¿Se acuerdan? Para hacer la transformación del pasabajo al pasalto, ¿qué tenía que hacer? Tenía que reemplazar S por 1 sobre S, o lo que es lo mismo, P por 1 sobre P. Si yo transformo al pasabajo normalizado, fíjese cómo me quedaría esto. La atenuación es máxima y mínima, sigue siendo lo mismo, pero ahora omega P es 1 y omega S es 2. ¿Está? El de P siempre va a ser 1. Y el S, para este caso, ¿qué me queda? Omega P sobre omega S para normalizarlo. Porque estoy normalizando respecto a qué. Omega S, profe, no tendría que ser un medio. O porque es pasa abajo, lo normaliza al revés.
pasa alto, pero yo lo quiero transformar, ¿cierto?, a un pasa bajo normalizado. Claro, pero si normaliza omega S y lo divide por omega P, le queda un medio, no dos. Entonces, ¿de dónde sale ese dos? Claro, pero lo que tengo que hacer ahora, como es pasa alto, para transformarlo al pasa bajo, divido por omega S. Por eso me queda 2. Miren lo que pasa ahora. Si yo hago esto, puedo calcular de nuevo. Acá les muestro simplemente para que vean que el epsilon, cuando es 3dB, da prácticamente 1, que es 0,99. Con estas especificaciones, fíjense acá, bueno, es más, lo hice a propósito para que dé 3. ¿Por qué? Porque la idea sería que ustedes, así como está acá en, ¿cómo se llama? Estaba acá. No, esto no estaba viendo. No veo. ¿Dónde me quedó ahora el? Acá está. La red que voy a tener que conseguir, si esto lo transformo de pasa bajo a pasa alto, acuérdense qué va a suceder. Los inductores se transforman ¿en qué? En capacitor y el capacitor en inductor. Entonces, estaría bueno que ustedes se tomen el trabajito de plantear esto, calcular la función de transferencia y por comparación, como hice yo acá, calcular los coeficientes de esto y después de normalizar. Si ustedes hacen eso, tendrían que obtener esto. Fíjense que yo hago la simulación de este para ver cómo queda. Que no me gusta ahora. Bueno, como suele pasar. Vamos a cerrar este. No. Y ahora con este. Ajá. Bien. Vamos a recurrir al reinicio. A ver si ahora le gusta. Oh, que no le gusta ahora. Bueno, suele pasar, pero esto puede ser por esto. ¿Qué otras librerías no le gusta?
Acá fíjense que hay prácticamente en 158, 159 Hz, porque ahora son 1000 RPS la frecuencia de corte, se cumplimenta, como le estaba mostrando ahí. Bien. Bueno. Bueno. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen más o menos? De la misma manera, lo vamos a hacer para la clase que viene, un pasabanda y una eliminabanda, podemos hacer el procedimiento completo. Hay que hacer lo mismo, hay que transformar las especificaciones, por ejemplo, si fuera un pasabanda al prototipo normalizado pasabajo, de ahí obtenemos el polinomio de aproximación de grado que satisfaga las especificaciones y hacemos de nuevo la transformación y obtendremos la función de transferencia del filtro pasabajo o el eliminabanda o el pasabanda. Bueno, voy a sacar esto un segundo. Tic. Bien. Y ahora vamos a hacer un... ¿Este es el único método que existe para calcular el filtro de Butterworth? ¿O se puede calcularlo sin tener que normalizarlo previamente? A ver, espera, no le termino de... Si hay un solo método, ¿a qué se refiere con un solo método? El método de trabajarlo como filtro normalizado, ¿no se puede directamente trabajar en las especificaciones de diseño o hay que hacer el paso previo de normalizarla? Y se puede acortar camino, digamos, pero vamos con esto. Esto sería el procedimiento sistemático formal, llamémosle, para hacer los pasos de cálculo de cómo debería, de cómo se debería. ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? Usted podría utilizar, si quiere, igual que como vieron, por ejemplo, en los K constante o en los M derivados, vieron que estaba el prototipo del circuito de grado... Lo que pasa es que siempre en eso son de grado 3 porque tienen que conformarlo completo para que quede el cuadripolo. ¿Tá? Acá, simplemente, si yo agrego, por ejemplo, otro inductor y otro capacitor, por ejemplo, en L acá, y ya me iría de grado 3 a grado 5. ¿Tá? Hay tablas de filtros, está la tabla, digamos, y está el gráfico de la estructura de la red que satisface el pasa bajo, el pasa alto, el pasa banda, el elimina banda, ya directamente con la transformación hecha, en donde usted podría ir a esos componentes que están normalizados y desnormalizarlo directamente con las especificaciones que usted tenga del filtro. ¿Se entiende? Sí, profe, nada más le preguntaba si no hay un método directo. Sí. Ese sería el método directo. Si usted escoge, digamos, por un lado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estar seguro del grado de filtro que necesita. Si es grado 3, 4, 5, lo que sea, verificarlo. Y después, si quiere hacerlo práctico, como le digo por ahí, busca la tabla donde tenga las redes en escalera para los diferentes grados normalizados y directamente desnormaliza para cada componente con la resistencia de carga y el omega P y el omega S. Y ahí obtendré los valores de los componentes. Ya le voy a mostrar por ahí, tengo una tabla al estilo como lo de K constante, solamente que son de Butterworth en escalera de grado 1, 2, 3, así. Bien. Y ahora vamos a hacer un giro sistemático. Bien. Como lo que nos interesa tratar de avanzar sobre los filtros activos, vamos a ver la estructura, una de las estructuras típicas, digamos, las más usadas, con un solo operacional, son las Silent Key y las multifeedback. Tienen pase dulce libro de eso, pero yo les voy a mostrar, por ejemplo, acá tengo
Bueno, es que les había hecho en el caso del paso abajo, cómo hacer, digamos, una vez que tenemos esto lo normalizado, se supone, acá podemos verificar con la aproximación normalizada para que cumplimente, que va a dar 18,12 dB. Esta sería la prototipo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar la S grande por, en este caso, omega P sobre la S chica. Si hacen eso, acomodan, les quedaría así directamente la función de transferencia. La desnormalizada pasa alto. Bueno, voy a abrir otro. Vamos a hacer más fácil de acá. Por acá abierto. Que demuestre. Lo tengo acá. ¿Dónde tengo? Bueno, vamos por partes. Después le subo, acá tengo hecho un activo, pero lo que me interesa es que hablemos primero de esto. Esta es la topología Sallen Key y esta es la función de transferencia. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? A mí me gusta siempre hacer el pizarrón, pero como este año no tenemos pizarrón, lo vamos a tener que hacer en forma más rebuscada. Entonces, si lo hice yo medio a lápiz y papel. Bien, a ver si puedo poner esto. Vamos a hacer así. Primero me interesa ver esto. Ahí está. A ver. Bueno, creo que se alcanza a distinguir acá. Como estamos hablando de una función de transferencia de relaciones de tensiones, acá es muy cómodo implementarlo a través del método de los nodos. Entonces, para obtener la función de transferencia de esa configuración Sallen Key del operacional obviamente lo estamos haciendo suponiendo que es un operacional ideal. Es decir, que tiene ganancia de lazo abierto infinita, impedancia de salida cero e impedancia de entrada infinita. Y además se cumple que la tensión diferencial de entrada, o sea, en el terminal inversor y el no inversor, la diferencia es cero, por lo cual eso quiere decir que estos dos terminales tienen que tener la misma tensión. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? ¿Se acuerdan de eso? Para hacer el cálculo con los operacionales. Si yo a esto lo redibujo, suponiendo que es un operacional ideal, como les decía, y planteo directamente los elementos estos como admitancias, me va a quedar este circuito que tengo acá. ¿Qué es lo que hice? Supongo que me paro acá en este nodo, veo para allá, como Vin es una fuente de tensión, supongo que R2 sería como la impedancia interna, entonces puedo transformar esa fuente de tensión en una de corriente. ¿De qué valor va a ser? I2 por Vin.
es que le pongo una flechita y que es el simbolito de señal, que es una fuente de corriente de señal. La impedancia interna va a ser R2, digamos, ¿cierto? Pero como lo veo como admitancia. Después, ¿qué tengo? En el capacitor C1, de nuevo, me puedo parar acá, miro para allá y puedo pensar que tengo Vout o V0, es como un generador de tensión que tiene impedancia interna C1. Entonces transformo de nuevo esto. Entonces acá en este nodo, este sería el nodo 2, tengo directamente I1, que sería el capacitor C1, la admitancia del capacitor 1, y en paralelo una fuente de corriente de señal de valor I1 por V0. Después tengo acá I4, que está acá, y tendré acá la admitancia del capacitor 3, I3. Como estoy trabajando con un amplificador operacional ideal, la tensión diferencial de entrada tiene que ser 0, o sea, son iguales las tensiones de los dos. Fíjense que eso quiere decir que en el terminal inversor voy a tener una fracción de V0, de Vout. ¿Cuál es la fracción? Y la del divisor resistivo de R2, R1, esta minúscula, digamos. Y eso lo puedo poner de esta manera. Acá en el nodo 1 voy a tener esa fracción de V0 y la puedo poner como V0 sobre esa K chica, que es una fracción, que es lo que dice, paso el R1 dividido para acá abajo. Por eso que me queda 1 más R2 sobre R1. O hay muchos libros que ponen RA y RB también, por ejemplo. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, ninguno habla, así que ¿En dónde, supongo. profe, estaría Vout? O sea, el nodo 1, ¿dónde puso la fuente esa? El nodo 1 Nodo 1 es la entrada no inversora, pero ¿dónde quedó la fracción de Vout? No entendí esa parte. O sea, tiene ahí un puntito colgado sí, ahí le y... muestro. Acá Ah, bien. en este dibujo donde pongo nodo 1, es este el nodo 1 para mí. Acá en el terminal inversor yo tengo una fracción de B0, ¿está? Pero esa fracción de B0 se me tiene que replicar en el terminal no inversor porque es un amplificador operacional ideal. La tensión diferencial de entrada tiene que ser 0. ¿Estamos ahí? Por eso es que esta tensión que tengo en el terminal inversor me va a aparecer acá en el terminal no inversor. Y es la que dibujé acá, que le llame nodo 1, donde tengo B0 sobre R1 más R2 por R1. Perfecto, hubiese sido ayuda no mirar primero los nodos en el diagrama. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué hago? Traslado esto a un circuito más simple para poder aplicar nodos. Si no, la otra hubiera sido también, porque esto es para aplicar herramientas que se van a dar cuenta que las pueden hacer en forma sistemática, que son más prácticas. Pero por ahí si a alguno le cuesta un poco todavía sistematizar, directamente que es lo que tendré que haber hecho. Si quiero nodo, planteo nodo 1, nodo 2 acá, o 2 y 1, no sé cómo quiera, dibujan las corrientes y escriban las ecuaciones. Acá la corriente que va a venir por R2 va a ser Vin menos V2 sobre R2, tendrá que ser igual a qué sé yo, V2 menos la tensión en el terminal no inversor sobre R4 y así. Planteo y escribo las ecuaciones y bueno, voy a llegar a lo mismo, digamos. Solamente que por ahí un poquito, el camino un poco más largo, más detallado. En cambio, si redibujo el circuito acá y lo aplico sistemáticamente, el método nodal va a ser mucho más directo. ¿Se entiende? Entonces, si hacen eso, fíjense que acá hay un detalle de qué es lo que hice yo. Si aplico sistemáticamente, ¿qué voy a tener? Para el nodo 1, voy a tener, yo ya sé cuánto vale el nodo 1, es B0 sobre K chica. La autoadmitancia de ese nodo es la I3 más la I4, menos la compartida con el nodo 2. ¿Cuál es la compartida? I4. Eso igual a 0. ¿Está? Y para el nodo 2 voy a tener la autoadmitancia del nodo 2 es I2, I1, I4. ¿Cuál es la compartida con el nodo 1? I4 menos
y 4 por B0 sobre K, porque a la tensión del nodo 1 ya la conozco, es B0 sobre K. Menos B0 y 1, que es la que está acá, y eso va a ser igual a ¿qué? I2 por BI. ¿Está? O sea que tendré un sistema nodal de 2 por 2, en el cual una de las incógnitas, que sería el nodo 1, ya conozco cuánto vale. Entonces, de la primera expresión esta, directamente puedo despejar B2. ¿Vamos ahí? Una vez que despejo B2 de la primera ecuación, esa la puedo reemplazar directamente en la segunda, y de ahí podría obtener una sola expresión con una sola incógnita para encontrar la relación B0-BI. Bien. Acá le muestro un detalle para que sirva las mitades. Yo en este caso le puse subíndice par. ¿Ves? Que I2 y 4 es 1 sobre R2, 1 sobre R4. Y las que son capacitores le puse subíndice impar. Por eso I1, SC1 y 3, SC3. ¿Vamos ahí? Entonces cuando empiezo a operar acá, reemplazo B2 acá en la primera, bueno, distribuyo acá, saco factor común, multiplico ambos términos por K, agrupo, simplifico, y voy a llegar a esto, que está acá. Esa expresión ya me queda prácticamente lista, y creo que tiene de práctico haber hecho que los subíndices impares sean los capacitores y los pares los resistores. Que en esa forma yo puedo identificar muy fácil cuáles son los términos S al cuadrado, S a la 1 y S a la 0. Los que tengan subíndice impar, y 3 y 1, me va a dar el ¿qué? El término, el S al cuadrado. Entre par y impar, el S a la 0, y los dos que son par me va a dar, perdón, entre par y impar el S a la 1, y los que son los dos pares, el término S a la 0. Entonces de acá yo puedo despejar, y después acá directamente ¿qué hago? Reemplazo por cada mitad. Yo sé que I2 es 1 sobre R2, y 4 1 sobre R4, y 1 es SC1, y 3 es SC3. Entonces, cuando ustedes reemplacen acá, este término me quedaría S al cuadrado C1, C3. Entonces se lo voy a sacar factor común y lo distribuyo, y me queda esto que ven ahí. ¿Está? Que sería más bonito lo que tengo acá. Tengo ahora. No, no, este ya lo usamos. ¿Dónde tengo el otro por acá? Tampoco lo cerremos. Falta uno acá. Este. Bien. A ver si no, bueno, ya casi no nos queda tiempo, pero bueno, lo planteo y lo vamos a ver la clase que viene, ya las configuraciones. Fíjense en esto. Si yo comparo esta expresión de la función de transferencia del Sallen Key con una función estándar de segundo grado, ¿qué me va a quedar? Que este término es el omega p al cuadrado, este término es omega p sobre qp, y este sería el K grande, digamos, que sería la ganancia. Fíjense que esto si quieren, también lo puede ver, ese sería K por omega P al cuadrado. K chico por omega P al cuadrado, porque aquí me queda 1 sobre R2, R4, C1, C3. Vamos ahí. Bien. Si yo quisiera implementar alguno de los filtros que vimos de ejemplo primero de Butterworth, yo tendría que agarrar y comparar, por ejemplo, el polinomio ese que me quedó de grado 2 con esto,
y tengo que encontrar de alguna manera un juego de valores de componente que me satisfaga ese polinomio que quiero hacer. ¿Se entiende la idea? Yo podría extraer, por ejemplo, estaba mostrando recién, ¿dónde está ahora? Cerremos esto. Segundo, ¿dónde abrí recién? Segundo, acá. Profe, para incrementar el orden del filtro, si queremos hacer un filtro mayor que orden 2, lo que se hacen es poner varios filtros en cascada. Sí, porque con una operacional usted solamente puede obtener como máximo uno de grado 2, porque si no se vuelve inestable la operacional. Ahora tengo acá mismo, ¿qué pasa? Bueno, supongamos, yo voy a pasar después este PDF, fíjense, yo acá les propongo hacer un filtro que tenga esta especificación y una ganancia de 1,5 en la banda de paso. Bueno, me da que es de grado 3 esto, y esta es la función de transferencia normalizada. Cuando la desnormalizo me queda esto que está acá. ¿Está? Si yo quiero hacer solamente esta parte, o sea, la función cuadrática esta, la quiero implementar con esto, tengo que encontrar alguna forma de dar valores a los componentes para poder realizar esa función de segundo grado de acá, este término de acá. ¿Está? En realidad, existirían, como tengo, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 6 elementos, o llamémosle 5, porque en realidad esto lo que me da es la ganancia acá, esa, y más los 4 que tengo acá serían 5, con los cuales puedo jugar. Entonces, el detalle viene acá de que tengo más variables que o más incógnitas que ecuaciones. Dame un segundo. En realidad, profe, no tendría igual número de restricciones que variables. Bueno, lo que acabo de decir. Entonces, eso le daría un plano de soluciones, o sea, más de una configuración que cumple los mismos requisitos. No es que no se podría hacer. O sea, Claro, pero el sistema sería compatible pero indeterminado. o que tengo infinitas soluciones, si quieren llamarlo así. ¿O no? Sí, exactamente, exactamente. O sea, tengo que encontrar alguna condición de contorno que me relacione los componentes con las especificaciones del filtro, en particular con los coeficientes hechos de la función de segundo grado para realizarlo. Entonces, fíjense que yo podría acá identificar fácilmente omega p y la relación omega p sobre qp en primera instancia. Si yo propongo, por ejemplo, hacer que k valga 1, el k chiquito este valga 1, eso quiere decir que estoy conectando directamente R1 sería infinito y R2 es 0. O sea, estoy realimentando el 100% acá al operacional. ¿Está? Entonces, de esa manera, fíjense que
logro que determinar los valores de C1 y C2 en función de QP y omega P. Ese puede ser una opción. La otra podría ser que yo haga los capacitores que sean iguales y valgan 1, y las resistencias sean iguales y valgan R. Entonces ahora me queda que las resistencias valdrían entonces 1 sobre omega P y el K chico 3 menos 1 sobre QP. Y la otra es uno que se llama diseño de Saraga. Ya vamos a ver esto más en detalle en la clase que viene, pero bueno, ya está, donde podemos ver aquí. Propone que C3 valga 1, C1 valga raíz de 3 por QP y una relación entre R4 y R2 que sea QP sobre raíz de 3. Bien. Ustedes me dirán, y yo puedo proponer que no sé, que C3 valga 4 y C1 valga QP sobre 2 y obtengo un juego de ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué una y por qué no? La otra, digamos. ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Bien. El diseño 1 y 2, acá se usa por una cuestión de practicidad para establecer el valor de los componentes. Si hago las resistencias iguales, sobre todo el 2, haciendo los capacitores iguales, me queda bastante cómodo encontrar los otros valores. Pero el diseño 3, que es este de Saraga, es el que está basado en un análisis de sensibilidad de los parámetros del filtro respecto al valor de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, supongamos que uno de los parámetros, uno de los parámetros, por ejemplo, de caracterización del filtro sería la frecuencia de corte, ¿cierto? Omega P, por ejemplo. Entonces nosotros queremos obtener un juego de valores de componentes tal que la sensibilidad, o sea, la variación de omega P respecto al valor que toman los componentes, digamos, sea mínima. ¿Se entiende esto? A lo mejor el diseño 1 o el diseño 2, si la tolerancia del componente, por ejemplo, de R4 fuera del 5%, me impacta en que la frecuencia de corte, omega P, se corra, por ejemplo, un 20%. ¿Tá? En cambio, en el diseño 3, esa misma tolerancia del 5% en R2, que va a ser otro valor, hace que omega P, en vez de correrse el 20%, se me corra a lo mejor el 5%. ¿Se entiende la idea? O sea, el diseño 3 está pensado en hacer, en determinar el valor de los componentes tal que la sensibilidad respecto a los parámetros de la plantilla del filtro, sobre todo omega P, QP o omega S, interactúa en lo mínimo respecto a la tolerancia de los componentes. Te vuelvo a repetir, supongan que en el diseño 1, ustedes, si varía R2 un 5%, me impacta que la frecuencia de corte se mueva un 20%. En cambio, en el 3, donde se ha tenido en cuenta el análisis de sensibilidad, si me varía el 5% R2, a lo mejor omega P se me corre, no sé, el 7%. ¿Se entiende? Y estoy obteniendo la misma función de transferencia, pero con una relación entre los componentes distinta. Bueno, miércoles, 8:05 ya. Ustedes tienen comunicaciones ahora, ¿no? Sí, no le escuché, pero parece que sí. Bueno, créanme que es así y se los voy a demostrar la clase que viene. Después les subo también estos PDF para que si quieren ir viéndolos. Y la clase que viene hacemos unas simulaciones más interesantes y hacemos unas desnormalizaciones de los componentes y cuál es el procedimiento. ¿El práctico, profe, va a ser sobre estos filtros? Claro.
sobre el Silent Key y el multifeedback, que son las dos más usadas, digamos. Y después también le voy adelantando, lo mismo que al estilo que vieron ustedes cuando hacemos la transformación del pasa bajo al pasa alto, que es LCCL. Acá fíjense que como estamos haciendo con un dispositivo activo, que es una red RC, si yo intercambio los componentes de resistencia por capacitor y capacitores por resistencia, voy a obtener un pasa alto. Profe, ¿cuándo nos sube el trabajo práctico? Alguien está hablando, pero no le escuché nada. No sé qué quiso decir. Tiene el volumen muy bajo, no sé. ¿Se escucha ahí? Hola. Hola, Don hola. Patkov, no sé, parece que está hablando, pero no le escucho nada, digamos. Y tengo el volumen al máximo yo en mi máquina. ¿Tendrá algún problema con el micrófono? Si no, escríbalo. Acá. Pregunta acá en el chat, ¿cuándo nos suben el TP? Marcos. Bueno. Vamos a planificarlo para la semana que viene. Seguramente van a tener novedades. Sí, obviamente también le voy a poner estos ejemplos que tengo hechos yo acá para... Lo que sí deberían pasarme, que yo les dije la otra vez que no hicieron, de cómo van a ser los grupos que van a conformar. Así que tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes. Como máximo, 3 en forma excepcional, digamos. Preferentemente 2. Y bueno, si no, vaya mandándome al mail cómo van a ser los grupos. Profe, ¿hay planificado, le pregunto sobre todo por las fechas, Sí. que haya coloquios sobre este trabajo? Y antes que hacer una pequeña presentación, es la idea. ¿Hacer una presentación o la otra también? Sí, va a ser eso. Pero va a caer eso fuera de clases. La idea en principio creo que lo vamos a dejar apenas la semana siguiente, digamos, apenas termine el cursado, para después presenten la carpeta, el práctico, así ya queda todo listo. Bueno, Bien. Bueno, acuérdense de empezar a mandar cómo van a ser los grupos si quieren, y yo calculo que la semana que viene vamos a estipular el trabajo de cada uno. Bueno, listo, hasta luego, profe. te lo digo, buen fin de. Los abandono.